Luz verde, TSJ aprobó vigencia del decreto de emergencia económica. Producción nacional. Mayoría opositora del Parlamento aprobó un acuerdo que declara emergencia alimentaria en el país. En discusión, próximo martes se debatirá la crisis energética que afecta a los centros comerciales del país. Encuentro. Vicepresidente Isturiz se reunió con delegación de la UNASUR. Acuerdo. Rectora de la UCB insiste en la necesidad de un diálogo entre los sectores políticos del país para superar la crisis del sector universitario. Riña. Al menos 49 personas murieron y 12 resultaron heridas en un motín registrado en un penal de Monterrey, en México. Definido. Sevilla ante Barcelona en final de Copa. Maná se convirtió en la primera agrupación latina con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ya no aguanto las paredes, ni las redes, ni el control. No soporto tu prisión. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Marieta Puche y Gregorio Rojas Flores listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el Tribunal Supremo de Justicia activó el decreto de emergencia económica que había introducido en enero pasado y que no fue aprobado por la Asamblea Nacional. El jefe de Estado indicó que tomará una serie de acciones que no había podido desarrollar tras la decisión del Parlamento. Y metieron un recurso de inconstitucionalidad de la decisión de la Asamblea Nacional. Y me están informando ahorita calientico, pues mira, esto está caliente. Última hora, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela declaró que está vigente el decreto de emergencia económica que decretó el presidente de la República. El Tribunal Supremo de Justicia declaró la vigencia y legitimidad del decreto de estado de emergencia económica en todo el territorio nacional dictado el 14 de enero del 2016 por el Ejecutivo Nacional durante un lapso de 60 días, prorrogable. Democracia, constitucionalidad, que se acate la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y yo actuaré en consecuencia. Así que tengo en vigencia el decreto de emergencia económica. Así que activaré un conjunto de medidas en los próximos días que ya venía trabajando. Ha hablado el Tribunal Supremo de Justicia. Santa palabra debe ser acatada por todos los sectores de la vida nacional y todas las instituciones. Que no se vayan a poner cómicos. Como dice la gente en la calle, no quiero show ni comiquita. Con respecto a la propuesta de ley de Cesta Ticket para los pensionados, el presidente Maduro aseguró que esta medida es imposible de aplicar en la actual coyuntura económica y anunció un plan especial de atención en las clínicas privadas. Le he dado instrucciones al vicepresidente para que creemos una forma de identidad, una tarjeta especial, que ya la tenemos preparada para el tema alimentario, para el plan de abastecimiento que voy a anunciar en los próximos días, plan especial. Bueno, podemos agregar allí, Marcos Torres, la obligatoriedad de la atención de todos los pensionados y pensionadas de manera gratuita en las clínicas privadas del país, sobre todo en las más grandes del país. Por otra parte, el primer mandatario nacional señaló que un cargamento de medicinas llegó al país para paliar los efectos del virus Zika. La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que declara la emergencia alimentaria en el país. Manuel Covela nos presenta los detalles. La bancada de la Mesa de la Unidad Democrática argumentó que el desabastecimiento de rubros básicos se deriva de un modelo gubernamental que, a su juicio, privilegia la importación sobre la producción nacional. Hoy, lamentablemente, nuestra arepa no tiene el orgullo de ser una arepa venezolana, sino que se hace con maíz mexicano. Lamentablemente antes nos abastecíamos en arroz y llegamos a vender arroz a otros países
Hoy lamentablemente traemos arroz de los Estados Unidos. El denominado Bloque de la Patria replicó señalando que la propuesta opositora es contradictoria luego que semanas atrás negaran el decreto de emergencia económica. Tendríamos que decirle desde esta asamblea al presidente de la República que encabeza el gobierno del Estado venezolano que con ese decreto, con esa declaratoria de emergencia alimentaria, intervenga la Polar y sincere la producción de harina de maíz en Venezuela. Como segundo punto de la sesión ordinaria de este jueves, la Asamblea Nacional realizó la primera discusión del proyecto de ley del bono de alimentación y medicamentos para jubilados y pensionados. Sabemos que el bono no resuelve todo el problema, es un problema mucho más profundo, pero este bono viene a ponerles a ustedes una herramienta en la mano para que puedan derrotar ese círculo vicioso en el que hoy están viviendo los jubilados y los pensionados en todo nuestro país. No es una condición o es una consideración o no si el gobierno o el Estado asume un derecho sobre el cual hoy Venezuela tiene la tasa de cobertura más grande de América Latina, donde de cada 100 adultos mayores en condición de recibir su pensión, 84 venezolanos hoy lo reciben. En este debate se impuso el consenso y los diputados aprobaron por unanimidad un proyecto que plantea un pago de 10.000 bolívares adicionales a jubilados y pensionados. Manuel Covela, Noticiero Venevisión. La reforma de ley del Banco Central de Venezuela fue aprobada en primera discusión por la mayoría del Parlamento. Nuestro compañero Oliver Rodríguez nos cuenta que el proyecto será evaluado en la Comisión de Finanzas. Previo a esta aprobación por mayoría, el diputado Alfonso Marquina afirmó que es necesaria la reforma para buscar la independencia del Banco Central. Un órgano subordinado al Ejecutivo Nacional que permanentemente emite dinero y que nos ha llevado a tener hoy la inflación más alta del mundo. Esa que es el producto, el resultado de un gobierno que en menos de 3 años ha triplicado, casi multiplicado por 4 la liquidez monetaria. La bancada del Gran Polo Patriótico rechazó el proyecto y defendió las políticas económicas gubernamentales. Nosotros vamos a hacer nuestras observaciones, artículo por artículo, allá en la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico. Pero debemos dejar claro que toda la intencionalidad de la reforma es para restarle la autonomía al Banco Central, que por demás está siendo sometida a consideración a nivel mundial. 15 años atrás, antes de la llegada de la Revolución Bolivariana, la inflación promedio interanual era del 45%. 15 años después, a partir del 99, incluyendo la del año 2015, la inflación promedio interanual no supera el 30%. El diputado José Guerra reiteró que el Banco Central de Venezuela debe publicar periódicamente las cifras económicas. Con una inflación del 14% en el mes de enero, estamos tocando la puerta de la hiperinflación y esta Asamblea está obligada a restituir las capacidades monetarias de Bolívar y los salarios y el ahorro venezolano. Tras culminar este debate, el presidente de la Asamblea Nacional puntualizó que para este viernes se tienen previsto celebrar una sesión especial en conmemoración del Día de la Juventud. Indicó que el orador de orden será el artista Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho. Desde el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Aristóbulo Istúriz, vicepresidente ejecutivo de la República, sostuvo una reunión con Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, y Leonel Fernández, jefe de la misión de acompañamiento internacional de la Unión de Naciones Suramericanas. Durante el encuentro con los expresidentes de Colombia y República Dominicana, abordaron algunos temas relacionados con los programas sociales del gobierno nacional, como la Gran Misión Vivienda Venezuela, a través de la cual el gobierno ha entregado más de 1 millón de casas y apartamentos con facilidades de pago y a bajo costo. Los representantes de UNASUR realizaron una visita a Caracas para entregar el informe definitivo sobre las elecciones parlamentarias realizadas el 6 de diciembre del 2015. Para la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, es fundamental la unión entre el gobierno, la Asamblea Nacional y las voces de las diferentes casas de estudio del país para superar la grave crisis que atraviesa el sector universitario. Es la presencia, por ejemplo, del diputado Márquez el día de ayer en la Universidad Central de Venezuela. Recorrió las facultades de salud, específicamente la Facultad de Medicina. Visitó nuestro Consejo Universitario, ratificando con su diálogo y su decencia
todas las ideas que ellos tienen para presentar a la Asamblea Nacional en un lapso no mayor de 15 días para que el Ejecutivo las conozca, las entienda y de la mano con las universidades podamos hacer el desarrollo que estamos necesitando en este momento. García Arocha asegura que el éxodo de jóvenes al exterior responde a lo que considera una falta de oportunidades en Venezuela. A su juicio es responsabilidad del gobierno nacional. Usted tiene 17 años dirigiendo el país, entonces usted como ejecutivo tiene las posibilidades, tomando en cuenta a todos los venezolanos, a la empresa pública, a la privada. ¿Por qué no tomar en cuenta todos esos factores? Entonces sí queremos que se queden, pero para que se queden no basta con decir no se vayan, o bueno, si ustedes si quieren ir es una decisión personal. No, señor, esa no puede ser la respuesta del Ejecutivo. La respuesta tiene que ser, aquí están las condiciones para que ustedes que nosotros hemos formado se queden en el país haciendo ancla, desarrollándose, pero en condiciones que ustedes puedan desarrollarse. La ministra para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, informó que Venezuela estará recibiendo la presidencia pro tempore de la UNASUR para el próximo 17 de abril. Zulimar Dudamel nos amplía esta información. La información la brindó la canciller de la República posterior a la reunión de trabajo que mantuvo con el secretario general del UNASUR, Ernesto Samper, y representantes de este organismo. Cuando recibamos la presidencia pro tempore, estamos comprometidos con ese sentimiento que nos legaron los grandes, nuestro comandante eterno Hugo Chávez, que nos legó también Néstor Kirchner, y bueno, el expresidente Lula da Silva. Todo el esfuerzo que hicieron para la integración y la unidad de nuestros pueblos ve hoy germinar este trabajo en mancomunidad. Samper apuntó que debido al alto porcentaje de migración que existe dentro de los países suramericanos, hizo entrega de un proyecto al gobierno venezolano donde proponen crear una ciudadanía suramericana. Que esos 420 millones de habitantes que viven en los 17 millones de kilómetros cuadrados tengan la posibilidad dentro de ese territorio de moverse, bien sea para divertirse, para conocer o para estudiar. Con respecto a los resultados de las elecciones parlamentarias 2015, Leonel Fernández, representante de la Comisión de Observadores en Venezuela, quien también estuvo presente durante esta reunión, afirmó que Venezuela estuvo por encima de las expectativas, demostrándolo con resultados transparentes. Desde la sede de la Cancillería en la Casa Amarilla, Zulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. Enrique Márquez, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, anunció que el próximo martes se debatirá la crisis energética que afecta a los centros comerciales del país. Diana Vázquez nos amplía. El parlamentario anunció que serán invitados para conocer sus posiciones el ministro de Energía Eléctrica, la Cámara Venezolana de Centros Comerciales y los usuarios. Una de las cosas que le falta al gobierno es sinceridad. No es posible que el ministro diga que el culpable de todo esto es el pueblo porque consume mucho. Realmente aquí hay una serie de culpables que el ministro tiene que reconocer, que son precisamente el centralismo, una gerencia equivocada y una serie de decisiones erradas que se han venido adoptando. Márquez aseguró que los centros comerciales desean colaborar con el autoabastecimiento eléctrico, pero no pueden hacerlo ante la imposibilidad de adquirir divisas que les permita comprar repuestos. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. La misión de UNASUR, que acompañó en el proceso electoral del pasado 6 de diciembre, entregó este jueves el informe final al CNE y destacó que los comicios se realizaron de manera transparente y exitosa. Además, consideran necesario el diálogo entre gobierno y oposición para solventar los problemas que afectan al país. Milagros Zambrano nos trae los detalles. Ratificamos que fue un proceso realmente transparente, el que a posteriori algunos de los actores políticos puedan impugnar resultados en sentido universal en materia electoral es un derecho que corresponde. Lo interesante y lo importante es que esa impugnación se ha canalizado por vía institucional. Es la sala electoral del Tribunal Superior del país que está apoderada de esa impugnación. Ya corresponde a esa instancia judicial el poder determinar la veracidad de los alegatos presentados. Miembros de la misión de UNASUR aseguraron que durante la jornada electoral del 6 de diciembre no recibieron denuncias sobre compra de votos o saboteo en las máquinas. En el acompañamiento que hemos podido realizar en el Distrito Capital y en ocho estados, en más de 100 recintos y muchísimas mesas de votación,
no hemos captado que se haya violado la seguridad del sistema de votación. El presidente de ese organismo, Ernesto Samper, resaltó el trabajo de la misión y espera que Venezuela logre por la vía del diálogo resolver los problemas que afectan al país. Venezuela, con todas las dificultades que está afrontando, tiene la posibilidad de resolver las diferencias alrededor de cómo asumir estas dificultades, especialmente las económicas, de una manera conjunta. En toda democracia existe separación de poderes y los poderes están obligados a entenderse alrededor de cuestiones fundamentales. Con la experiencia recabada en Venezuela, UNASUR no descarta realizar un manual de acompañamiento para futuros procesos electorales en la región. Durante la entrega del informe, UNASUR también manifestó que está dispuesto a ayudar y a facilitar los encuentros institucionales entre los diferentes poderes con el propósito de facilitar el diálogo. Esto para resolver los principales problemas que afectan a los venezolanos. En el CNE, Milagro Zambrano, Noticiero Venevisión. Aproximadamente 10.800 trabajadores se verán afectados por la medida de racionamiento eléctrico en centros comerciales del estado Carabobo. La Cámara de Comercio de Valencia considera ineficaz esta medida. Randolfo Blanco nos trae la información. Según la Cámara de Comercio de Valencia, en el estado Carabobo hay 45 centros comerciales en donde se concentran más de 9.000 comercios. Estamos hablando de 27.000 empleados. Esos 27.000 empleados están siendo afectados en un 40% por la medida que se está tomando por parte del ministerio. Estaríamos hablando entonces de 10.800 empleados afectados por la medida. Destacaron que este sector ocupa el cuarto lugar como consumidor con un 9% después de los usuarios no facturados, residencial e industrias básicas. Aplicar racionamiento o autogeneración consumiría más recursos energéticos que los que se ahorrarían. La Cámara de Comercio considera que la estrategia debe estar orientada a la optimización y hacerle mantenimiento a los medios de generación del Estado y reducir el consumo, pero por medio de la fiscalización y el incentivo y no a través del racionamiento. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. José Agustín Campos, presidente de Confagam, precisó que adquirir plantas eléctricas que ayuden a la generación de energía a través de los países integrantes del Mercosur sería una solución viable al problema en materia eléctrica que afronta el país. En vez de un corte radical de luz que va en detrimento de la calidad de la vida de nuestro pueblo, que se buscan más bien las alternativas que existen en los países justamente del Mercosur, con quien existen las vías diplomáticas de montar un corredor rápido de traer esas plantas de generación de energía para que nuestro pueblo, en vez de incrementarle la carga, se le alivie la carga. Campos sostuvo que en estos momentos se necesita una confrontación política entre poderes. No se necesita una confrontación política entre poderes, sino diálogo y consenso para enfrentar la crisis que vive el pueblo venezolano. Si se decreta una emergencia por parte de la Asamblea Nacional, ello debe tener una sintonía con el Ejecutivo. Lo que hay que hacer un esfuerzo superior, más allá de la agenda política, para que todo venezolano en este momento, en que está en la población económicamente activa, pueda contribuir desde su trinchera de trabajo a aliviar este gran cuello de botella en que se ha convertido el sistema alimentario venezolano, que es uno de los más sensibles. Precisó que se le debe garantizar más seguridad a los productores agrícolas y ganaderos, ya que a su juicio han aumentado el índice de inseguridad en el campo. Richard Blanco, presidente de la Comisión de Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, pidió al Ejecutivo conocer lo que realmente pasa en las cárceles venezolanas tras los hechos irregulares registrados en Tocorón. Pide medidas en el corto plazo. Blanco recordó que la ministra de Asuntos Penitenciarios y el jefe de la Guardia Nacional Bolivariana deben comparecer ante el Parlamento y rendir cuentas de la situación carcelaria. Pero ¿quién garantiza, por ejemplo, los derechos humanos? Y es mi intención, por eso la citación al comandante de la Guardia Nacional, de los vecinos, de las personas que habitan allí, de los que estudian cerca, porque hay colegios cerca de los centros penitenciarios, de nuestros hijos que van a los colegios y tienen que generarse este tipo de acontecimientos. Recordemos lo que ocurrió aquí en El Paraíso. El parlamentario propone descongestionar los recintos creando cárceles fuera de las ciudades, además de la depuración del sistema judicial para resolver el hacinamiento en el que viven 45.000 reclusos.
A propósito de la designación de la ministra Iris Varela como coordinadora política del PSV en Táchira, el Gran Polo Patriótico considera que la responsable debe revisar a las instituciones dependientes del Ejecutivo Nacional para detectar presuntos desvíos por corrupción. El Polo Patriótico a través de esta tribuna ha hecho algunas denuncias. Ha hecho denuncia de reventa de cemento, ha hecho denuncia de acaparamiento. Sin embargo, vemos cómo esas personas que han sido denunciadas formalmente ante instituciones como la Fiscalía, vemos cómo están dirigiendo instituciones del Estado, están dirigiendo instituciones de la revolución. El Gran Polo Patriótico solicitó una reunión con la ministra Iris Varela para, entre otras cosas, crear la dirección política regional a fin de fortalecer los partidos de la revolución en Táchira. Que no se haya podido articular entre las organizaciones que hacen vida en el proceso revolucionario aquí en el estado Táchira. Creemos que eso es lo primero que debe abordar la ministra, es por ello que le estamos solicitando esta reunión. Enrique Capriles Radonsky, gobernador de Miranda, propuso que se active de forma paralela las opciones de enmienda constitucional y referéndum revocatorio para buscar alternativas que permitan hacer un cambio de gobierno. El mandatario regional señaló que la enmienda constitucional podría ser obstaculizada por el Tribunal Supremo de Justicia, a diferencia del referéndum en el que deben recogerse firmas y se activa el proceso, lo que permitirá que el gobierno deba someterse a consulta. Capriles aseveró que Venezuela vive la peor crisis de su historia y que el país podría cerrar el año en 700% de inflación y más de 70% de escasez, con un gobierno que no hace nada para cambiar el escenario. Finalmente destacó la importancia de realizar el nombramiento de nuevos rectores en el CNE. La gobernadora del estado Monagas, Yelixe Santaella, afirmó que los niveles de la represa El Guamo se encuentran completamente en normalidad, por lo que no se han presentado problemas por la sequía en la entidad. Bexy Betancur nos trae los detalles. La gobernadora Santaella expresó que están tomando medidas preventivas ante este fenómeno natural que afecta a toda la nación, por lo que realizarán jornadas de concientización en las diferentes comunidades para cuidar el buen uso del vital líquido y de la energía eléctrica. Aun cuando ya se hicieron algunas inspecciones en la represa El Guamo y esta mantiene sus niveles, o sea, no es menos cierto que el tema de la sequía está afectando a todo el Estado venezolano y por consiguiente a Monagas. Por otra parte, la mandataria regional ofreció el balance del operativo Carnavales Seguros 2016, el cual calificó como positivo, ya que se logró disminuir en un 60% los accidentes de tránsito. Asimismo, las autoridades regionales afirmaron que en un 47% disminuyó el índice de homicidios en comparación con el año anterior y no hubo muertes por inmersión durante la zafra Carnestolenda. En el estado Monagas, Bexy Betancur, Noticiero Venevisión. La Federación de Trabajadores de la Salud, en su recorrido semanal por los hospitales del país, denunció la grave situación del periférico de Coche, aquí en Caracas. Carla Salcedo Flores nos cuenta que, según FETRASalud, este centro estaría funcionando en un 25%. Nosotros no podemos hablar de paro porque el mismo gobierno, con su irresponsabilidad, ha provocado que los hospitales no funcionen a cabalidad. Pero sí podemos protestar, sí podemos hablarle al pueblo venezolano, sí podemos hablarle a los políticos, tanto de la oposición como del propio gobierno, para que se pongan de acuerdo y le busquen salida a la situación del sistema de salud venezolano, porque nosotros atendemos a seres humanos. Los hospitales no son fábricas de cabilla, no son fábricas de cemento. Aquí tenemos que garantizarle la vida a todo ciudadano que venga con cualquier patología. Y ese llamado lo hacemos a la Asamblea Nacional. Pablo Zambrano denuncia la falta de aire acondicionado, medicinas, insumos, ambulancias en mal estado y problemas para recibir agua en este centro de salud. Rechazan además que los medicamentos no lleguen a los hospitales del país. La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, conjuntamente con los enfermeros y médicos que laboran en este hospital, han hecho un llamado a la Asamblea Nacional y al gobierno del presidente Nicolás Maduro a fin de que se pongan de acuerdo y logren solventar la problemática existente en el tema de la salud y la escasez de insumos médicos. Desde el Hospital de Coche, Carla Salcedo Flores, Noticiero Venevisión. En Lara fue instalado el Consejo Nacional de Semillas y Genéticas, donde se impulsarán acciones para el desarrollo agroalimentario nacional. Saibilit Cols nos trae la información.
En el encuentro participaron productores de varios estados del país y estuvo presidido por el ministro para la Producción Agrícola y Tierra, Wilmar Castro Soteldo, quien manifestó que el país cuenta con capacidad productiva para convertirse en potencial agrícola y de manera progresiva ir sustituyendo el proceso de importación. Después que se conforme la misma, se armarán los equipos correspondientes de carácter técnico que tendrán la responsabilidad no solo de elaborar el plan de semillas como en efecto plantea la ley, sino también crear la instancia técnica científica que permita la certificación de la semilla y de la genética que se va a utilizar en la producción nacional de los rubros agrícolas. Señaló que en conjunto con el Ministerio de Alimentación trabajan en la conformación de una nueva red de distribución para garantizar los insumos y equipos necesarios para la producción y resguardo de la semilla, tal como la establece la ley. La idea es desconcentrar los centros de acopio, desconcentrarlos y diseminarlos a todo lo largo y ancho del país, tanto para la distribución de alimentos como para la distribución de los insumos agrícolas, y de esta manera poder acercar al consumidor final, léase productor, léase consumidor de productos transformados, el producto que requiere materia prima. Informó que el nuevo sistema será implementado inicialmente en 3 estados como prueba. A su juicio permitirá ir mitigando la problemática en materia de distribución y hacerle frente a la guerra económica a través del motor agroalimentario. Sostuvo que a mediano plazo se estiman resultados contando con producción agrícola. Desde el Estado Lara, en alianza con Promar Televisión, soy Belit Cols, Noticiero Venevisión. Los diputados Alfonso Marquina y José Guerra informaron que el próximo lunes el Parlamento podría aprobar el monto de la nueva unidad tributaria. Hicieron un llamado al Ejecutivo para que tome medidas económicas urgentes para contrarrestar la escasez y la falta de producción en el país. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. El diputado Marquina expresó que debido a la negativa del CENIAT y el Banco Central de Venezuela de dar respuestas al Parlamento, los diputados procederían a calcular la nueva unidad tributaria como lo establece el Estamento Legal Nacional. El día lunes 15 se vence el lapso, ahí estaremos nosotros aprobando, de acuerdo a lo que establece el artículo 131 del Código Orgánico Tributario, la nueva unidad tributaria que debe ser calculada en una simple operación aritmética, de acuerdo a la ley, donde se tome como base el índice de precios nacional al consumidor. Entre tanto, el diputado Guerra señaló que si el Ejecutivo no toma las medidas adecuadas, el desabastecimiento podría acrecentarse en el país. Porque están cortadas las líneas de crédito, porque no hay importaciones y porque gran parte del suministro de esos bienes son productos importados que no se pagan en bolívares. Esos productos, la medicina, los alimentos, no se pagan en bolívares, se pagan en dólares y en euros preferentemente. Los parlamentarios Alfonso Marquina y José Guerra aseguraron que es urgente la aplicación por parte del Ejecutivo Nacional de un conjunto de medidas que impulsen la confianza en la inversión extranjera, que fomentaría la producción nacional y que sentaría las bases en el mediano plazo de una verdadera recuperación económica de la nación. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Francisco Piñero, escolta del exalcalde Freddy Bernal, se encuentra fuera de peligro tras recibir un disparo en el cuello por parte de delincuentes en El Silencio, aquí en Caracas. Euclides Sotillo conversó con los vecinos del sector y nos trae los detalles. Le robaron a la moto a un señor y lo tirotearon y la pistola. Frente a este edificio del centro de Caracas fue atacado a tiros Francisco Piñero, de 46 años, por una pareja de motorizados. El escolta fue despojado de sus pertenencias cuando se estacionaba con su motocicleta. Aunque trató de defenderse, recibió un proyectil en el cuello y fue trasladado al hospital militar, donde se encuentra estable. Otro hombre también resultó herido. Gracias a Dios y a todos los santos, el muchacho y tanto el muchacho como él se están recuperando. En nombre de Dios él va a salir de esto. Y bueno, todos los vecinos aquí pendientes de él, orando por él para que él salga de esto. ¿Él era escolta de quién? De Freddy. Él era el corte de Freddy Bernal. Situaciones como la vivida por esta escolta del exalcalde capitalino se han hecho frecuentes en los últimos meses, por lo que los vecinos del sector piden presencia policial. Se ven robos, se ven de toda broma aquí en el centro de la ciudad. Hoy en día, la gente anda desesperada. Tras este hecho, los vecinos del Silencio exigen a las autoridades capitalinas la instalación de un módulo policial permanente, pues denuncian que la inseguridad se ha apoderado del sector. En la Plaza Oliari del Silencio, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión.
En materia internacional, en México al menos 49 personas murieron y 12 resultaron heridas en un motín registrado en un penal de Monterrey, al noreste de ese país. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, lamentó el hecho y aseguró que están viviendo una tragedia derivada de la situación en la que se encuentran los centros penitenciarios. El enfrentamiento se produjo entre dos grupos de presos liderados por Jorge Iván Hernández, alias El Credo, y Juan Pedro Saldívar Farías, alias El Z27. Rodríguez agregó que en la riña los presos incendiaron la bodega de víveres de uno de los sectores de la cárcel y descartó el uso de armas de fuego durante el incidente. En Cuba, el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill, arribó a la isla caribeña donde espera reunirse con el Papa Francisco este próximo viernes. Desde el Aeropuerto Internacional José Martí, el líder religioso fue recibido por el presidente Raúl Castro junto a otras autoridades civiles y eclesiásticas. Kirill, quien sostendrá un encuentro histórico con el pontífice argentino, manifestó sus buenos deseos hacia el pueblo cubano, siendo esta la cuarta vez que visita ese país, pero primera como máximo de la Iglesia Ortodoxa. El patriarca ruso también viajará a Paraguay y Brasil como parte de su gira por Latinoamérica. Amigas y amigos, tiempo de hacer una pausa en Noticiero Venevisión. Ya volvemos con más información. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la MUD, propuso censar 1.200 empresas expropiadas por el Estado para conocer su condición y ponerlas a producir en el corto plazo. Insistió que solo si el gobierno plantea medidas coherentes podrán mejorar el abastecimiento. Si el gobierno toma 4 o 5 medidas básicas sobre lo que significa la confianza para producir, lo que significa entregar las empresas que hoy están paralizadas y las tierras que están paralizadas, en otorgar los dólares para traer la materia prima de los alimentos básicos, créanme que en pocas semanas o meses lo que hoy es un panorama de una especie de colapso total de la economía y de la comida puede cambiar radicalmente. La pelota está del lado del gobierno. Para reforzar la lucha contra grupos irregulares y el contrabando, 2 contingentes con 400 militares procedentes de otros estados serán enviados a las zonas fronterizas 1 y 2 de Táchira. Marina Glot con los detalles. En total sumarían unos 3.000 efectivos militares desplegados en la frontera con Colombia, tanto en los puentes internacionales como en las llamadas trochas. Esperamos el apoyo de 2 unidades tácticas, Manitú Batallón, que se van a desplegar, uno en la zona norte, adicional, y otro en la zona sur, de manera tal de poder tener mayor cantidad de personal desplegado. Hasta la fecha, 57 paramilitares han sido capturados en la entidad, los 3 últimos pertenecientes al frente del comandante Fabio del grupo Los Urabeños. En la madrugada del día de hoy fue capturado el ciudadano Hernández Balaguera Ronald Javier, alias La Rana, segundo comandante de los urabeños en el sector Llano Jorge del municipio Bolívar. Asimismo, hasta la fecha, 7 paramilitares han resultado abatidos tras combate con cuerpos de seguridad. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. En Zulia, la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios informó que los niveles de desabastecimiento en el país pudieran incrementarse próximamente debido a que no cuentan con inventarios para que la colectividad tenga acceso a los bienes de primera necesidad. José Leonardo Nava nos tiene los detalles. Con la lectura de un comunicado, el directorio de la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios resaltó que el control de cambio y precios, la limitación de divisas y los altos niveles de inflación son solo algunos de los causantes de la coyuntura económica que vive el país. Los pequeños comerciantes estamos trabajando con los productos en existencia, por lo que responsablemente hacemos saber que una vez estos se agoten, no tenemos la certeza de poderlos nuevamente reponer. Nuestros inventarios se ubican en algunos rubros casi en cero y en otros ya lo están. Gudiño indicó que el sector comercio y los servicios está en cuenta regresiva y no hay posibilidad de abastecimiento de los distintos rubros. Hoy se pretende que las empresas generen su propia energía eléctrica, que los hogares siembren en conucos y materos sus propios alimentos y que nuestros ancianos y nuestros enfermos tengan que producir sus propios medicamentos. Según la Unión Empresarial del Comercio y los Servicios, durante el año 2015, al menos 600.000 puestos de trabajo se perdieron como consecuencia del cierre de empresas.
situación que para ellos pudiera empeorar próximamente debido a la reciente medida gubernamental de racionamiento eléctrico en los centros comerciales. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. 734 viviendas fueron atendidas en la parroquia Antímano de Caracas como parte del plan de acción integral contra el dengue, chikungunya y zika para eliminar la proliferación del mosquito vector de estas enfermedades. Joseph Alvarado, inspector de Salud Pública adscrito al Ministerio de Salud, informó que estas actividades se vienen intensificando desde hace 3 semanas en conjunto con diferentes instituciones para dar respuestas efectivas a lo que la población requiera. Informó que entre las instituciones que participan en dichas jornadas se encuentran el Gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía de Caracas, el Ministerio de Salud y Protección Civil. Carlos Prosperi, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Guárico, denunció que desde hace un año el Ejecutivo no ha cancelado a los productores de arroz el subsidio. Pidió al gobierno no olvidarse del campo para que asigne los recursos necesarios para comprar los repuestos de los tractores que están parados. En el ciclo de siembra de la temporada del invierno no se les ha cancelado lo que se arrimó a Agropatria, que anteriormente era Agroisleña. Eso nos dice a que ningún productor está en la mayor disposición de sembrar, ya que hoy en día vemos cómo carecemos de materia prima necesaria para poder acceder a nuestras tierras. El diputado de la MUD denunció que los productores no pueden salir a trabajar porque están sometidos a la delincuencia mediante la extorsión de las llamadas vacunas y secuestros. En la zona fronteriza del estado Zulia se registró un enfrentamiento entre efectivos de la Fuerza Armada Nacional y un grupo de personas que presuntamente se dedica al contrabando. El comandante de la Red Occidental, Mayor General Franklin García Duque, informó que los individuos intentaron burlar uno de los puestos de control de Paraguachón en el municipio de Guajira, lo cual originó el enfrentamiento que culminó con un número de heridos aún por determinar. Lo ocurrido allí muestra lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 2 y 3 años, que es la lucha frontal contra el contrabando de extracción. Los heridos se dice que fueron trasladados a la República de Colombia. Esperemos los resultados. Sin embargo, según la Comisión de Derechos Humanos de Zulia, en el hecho 2 personas, entre ellos un niño de 4 años, resultaron heridas cuando estos viajaban en un vehículo y presuntamente los funcionarios los extorsionaron para permitirles transitar libremente por la frontera colombo-venezolana. Las autoridades castrenses aseguran que apenas se inicien las investigaciones para determinar responsabilidades. Tras el accidente de tránsito que sufrió el equipo de fútbol argentino Huracán en la autopista Caracas-La Guaira, 2 de los 3 integrantes que fueron intervenidos quirúrgicamente fueron dados de alta y están de regreso a su país. Fabiola Yaquinto nos cuenta más. Según el parte ofrecido por la Dirección Médica de la Clínica Alfa, ubicada en Vargas, los jugadores Diego Mendoza y Patricio Toranzo se encuentran recluidos en este centro de salud. Los especialistas descartaron los rumores de una posible amputación. Por el contrario, aseguraron que los futbolistas fueron operados y que se encuentran estables. En la habitación 304 está Diego Mendoza, luxación de codo izquierdo y una lesión muscular con una exposición de calcáneo que va a recuperarse prontamente, si Dios quiere. Está estable, un poquito de dolor, no mucho. Y en la habitación 305, Patricio Toranzo, hay una lesión a nivel de F2 y F3 desde el segundo hasta el quinto dedo. Están estables, están sin dolor, están tranquilos, están bien atendidos y tenemos lo indispensable para atenderlos. El preparador físico del equipo argentino Pablo Santella también se encuentra en esta clínica tras presentar un traumatismo en la uretra durante el accidente. En la habitación 301 está el señor Pablo Santella, fue operado por nuestro urólogo, el señor Nicolás Santella, presentó un traumatismo de pubis y un traumatismo de uretra, ya fue intervenido, está estable. Algo inflamado obviamente a la zona, algo de dolor, pero nada del otro mundo. Otros 2 jugadores que presentaron heridas leves se encuentran recluidos en el Hospital Naval, sin embargo se encuentran estables. Se conoció que el resto de la selección ya partió hacia Argentina. Desde el estado Vargas, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. Con el objetivo de ejecutar la tercera fase de la Operación Liberación del Pueblo, la Gran Misión A Toda Vida Venezuela prepara la ejecución de proyectos comunitarios con el acompañamiento del Instituto INSES y con la Dirección de Prevención del Delito. Esta tercera fase de la OLP incluye la realización de actividades de paz en los espacios que fueron liberados de la violencia para garantizar la protección ciudadana. Vamos a realizar trabajo con la Dirección de Prevención del Delito, el Ministerio y el INSEE para abordar aquellas comunidades y conocer cuáles son las áreas productivas que podemos ir desarrollando en las diferentes comunidades con el INSEE, ahí directamente en las comunidades. La Gran Misión A Toda Vida Venezuela ya viene desarrollando actividades en el marco del Programa Integral de Estímulo Estudiantil que se lleva a cabo en los liceos.
Bien, es momento de realizar una nueva pausa. Ya regresamos con más información. En Francia, 6 adolescentes fallecieron y otras 3 personas resultaron lesionadas en un accidente el cual involucró a un autobús escolar y un camión en la localidad de Roquefort. El siniestro se produjo después de que el vehículo de carga perdiera parte de su remolque, el cual se estrelló contra el colectivo que transportaba a 18 pasajeros. Otro hecho similar ocurrió el miércoles pasado, en el que murieron 2 personas y hubo 7 heridos leves. En Taiwán, autoridades informaron que el número de muertos tras el terremoto que sacudió al país asiático aumentó a 55, mientras que la cifra de heridos ya asciende a 549. Otras 83 personas continúan desaparecidas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, confirmó que los países aliados de la OTAN están dispuestos a participar en una operación naval en el mar Egeo para hacer frente a la crisis migratoria. Rusia y Estados Unidos acordaron un plan de ayuda humanitaria en Siria, así como un cese al fuego en el país árabe, pero sin excluir a la ofensiva militar contra el autodenominado Estado Islámico. En Eslovenia, un grupo de investigadores probó la relación entre el virus del Zika y la microcefalia al comprobar el caso de una embarazada de esa nación infectada en Brasil. Y finalizamos en Alemania, donde una audiencia provincial de la ciudad de Detmold inició un juicio contra un exguardia del campo de concentración de Auschwitz, que hoy en día tiene 94 años y está acusado de complicidad en 170.000 casos de asesinato. Amigas y amigos, hacemos una nueva pausa. Al regreso, más información. Arcadio González requiere con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: tabletas de Colfene, complejo B y Neurontin de 600 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0426-711-1491 y 0414-916-9502. Amigos, feliz noche para todos. Yo soy Bárbara Crespo y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos con Maluma, quien visitó nuestro país para ofrecer un gran concierto en el cierre de los carnavales de Guanta, estado Anzoátegui. El artista colombiano del momento estuvo en Guanta para ofrecer un multitudinario concierto que fue todo un éxito. Maluma dijo por sus redes que estaba muy feliz con su presentación, que sobrepasó todas las expectativas de asistencia en los mejores carnavales del país. Ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día. El concierto estuvo increíble, la gente se lo disfrutó al máximo. Las fiestas carnestolendas de Guanta son un importante atractivo turístico nacional e internacional. El talentoso venezolano Sixto Rain y el cantante de Puerto Rico Jerry Rivera pusieron a bailar a todos los asistentes. Espero que les haya gustado a toda mi familia de Guanta, que siempre me quiere, a mis fanáticas originales que estaban ahí pegando gritos, y lo importante es que bueno, la pasamos bien. La gente cantando con más energía que yo he encontrado. Yo decía, tengo que ponerme bravo porque la gente estaba demasiado enérgica y yo no me puedo caer, yo tengo que estar verdaderamente una alegría increíble, la gente estaba súper feliz. Grandes talentos nacionales e internacionales, carrozas y disfraces cerraron por todo lo alto los carnavales de Guanta 2016. Seguimos con buenas noticias porque Maná se convirtió en la primera agrupación latina con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La agrupación mexicana estuvo presente durante la ceremonia y fueron acompañados por los fanáticos y el guitarrista Carlos Santana. El reconocimiento llega para la banda justo en el año que celebran su aniversario número 30 de su formación. Por supuesto, Fer, Alex, Sergio y Juan aprovecharon el momento para reconocer a toda la comunidad latina. La estrella se suma a 4 premios Grammy y 7 Latin Grammy. Cerramos con un talento muy querido por nuestro canal, Víctor Drija, quien celebra el éxito de su tema promocional, Tu Caballero.
En menos de un mes, el clip alcanzó 250.000 visitas en su canal de YouTube. Tu Caballero forma parte del nuevo disco en el que prueba mezclar el dance con la música electrónica. Además, Víctor se encuentra muy feliz luego de que una de sus publicaciones en Instagram causara furor y fuera catalogada por el Fútbol Club Barcelona como imagen del mes de enero en el Camp Nou. Desde acá le enviamos muchas felicidades a Víctor Drija. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Bárbara Crespo, que tengan dulces sueños y nos vemos aquí en nuestra misión matutina. Gracias, Bárbara. Hacemos una nueva pausa. Al regreso, en la información deportiva con mi compañero Gregorio Rojas. Sí, señor. La señora Viviana Sánchez, de 90 años, necesita con carácter de urgencia los medicamentos Adalat Oros o Nifedipino de 60 miligramos. Las personas o instituciones que deseen colaborar, favor comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0426-304-1366 o 0424-578-5764. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con la Liga Profesional de Baloncesto, porque Gaiteros del Zulia ha recibido un ultimátum por parte de la FIBA. Si no cancelan sus deudas en las próximas 48 horas, tanto a jugadores como a diversas instituciones del país serán suspendidos por los próximos 2 años de toda actividad. En un comunicado enviado por el director ejecutivo de FIBA Américas, Alberto García, a la Federación Venezolana de Baloncesto, advierte que si la suspensión no es acatada por la liga y el equipo, la Federación Venezolana de Baloncesto podría ser desafiliada, lo que pone en peligro la participación de la selección nacional en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en cualquier otra competencia internacional como los suramericanos de mayores recientemente anunciados para jugarse en Barquisimeto. El plazo de 48 horas para cancelar las deudas del equipo empezó a correr a las 2 de la tarde de este jueves. Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes intercambian fichas. El recién coronado campeón de la pelota criolla envía al receptor Josmil Pinto a la nave turca por el jardinero Ezequiel Carrera. La información la dio a conocer Jorge Uribarrí, gerente de los felinos, en su cuenta en la red social Twitter. Carrera dejó averaje de 2-6-2 en 17 partidos con los turcos la pasada temporada, mientras que Pinto batió para 2-4-7 en 19 duelos de ronda regular con Tigres. En notas del fútbol, este jueves el Sevilla avanzó a la final de la Copa del Rey tras empatar con el Celta de Vigo a 2 tantos en Balaídos para un marcador global de 6-2 para los andaluces. Iago Aspas hizo soñar a los gallegos con par de tantos al minuto 35 y al 55. Sin embargo, Ever Banega al 57 y Jeven Konoplyanka al minuto 87 completaron la remontada del Sevilla. La próxima semana se definirá la sede de la final, que se rumora se disputará en el Vicente Calderón de Madrid o en el Estadio Mestalla de Valencia. En Italia, la Lazio goleó al Hellas Verona 5-2 en un atípicamente vacío Estadio Olímpico de Roma. Alessandro Matri, Stefano Mauri, Felipe Anderson, Valdé Keita y Antonio Candreva le dieron el triunfo a los capitalinos, mientras que Leandro Greco y Luca Toni descontaron por el Hellas. Cerramos en Francia, donde el Olympique de Marsella se metió en los cuartos de final de la Copa de ese país tras derrotar al Trellissac 2 tantos por 0. Romain Alessandrini y Steven Fletcher anotaron por el equipo de la Costa Azul. Y así ponemos punto final a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden.